Bueno, si no hay preguntas, de lo que estoy diciendo es que no soy tan bueno. O sea que no me están acompañando mucho con los salmos, ¿o sí? Durante la semana. ¿Sí? Espero que sí. Pues yo al menos yo no sabía cuántos salmos había, a pesar de que ahí está en la Biblia. Voy aprendiendo poco a poco. Trato de que todo lo que dice aquí en la clase, pues trato de agarrar lo más que puedo. Muy bien. Pero ¿Hicieron algo para empezar a calmar la sed o al menos descubrir que tenían sed y de qué tenían sed? De pronto, un poquito. Yo sí tengo sed de saber por qué se repite algunos salmos tantas veces en las misas. Porque hay algunos que tienen un mensaje especial que lo tratan de coordinar con la primera lectura y con el Evangelio. ¿Como cuál en particular? El 33. El 33. Ya lleva 4 veces y te falta una, va a haber otra. A ver, ¿qué dice el Salmo 33? Gusten y vean. Qué bueno es el Ah. Señor. este fue en la misa pasada. Él se dio cuenta cuando lo hemos cantado. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando lo hemos cantado? Sí. ¿Cuándo? Ay, me pasé. ¿Cuándo? El domingo Llevan 3 pasado. semanas. Ah, ya en 3 semanas. ¿Y por qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué dice el Evangelio? De la Eucaristía. De la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, es el que más habla de eso. Gusten y vean, ¿no? Pruébenlo, consúmanlo, mastíquenlo. ¿Ok? Por eso. Pero en la misa dice Salmo 33, pero trae versos del Salmo 34. ¿Por qué? Dice Salmo 33, pero trae versos del Salmo 34. Sí. Es el que entre paréntesis tiene el 33. Por ejemplo, dice, no, ajá. El Salmo 34, el 2 dice, bendecirá al Señor en todo momento, y eso lo dice y no lo tiene el 33. Lo que pasa es que no. A veces hay publicaciones, ¿ok? En que están los dos números, 34 y 33 entre paréntesis. Ajá. Y hay otros que solo tienen el 33, porque se van con la otra numeración, creo que es la hebrea. Entonces, realmente, dependiendo de cómo esté la numeración en la Biblia, el 34 sería igual que el 33. Dependiendo qué Biblia esté utilizando. La mía, por ejemplo, tiene las dos numeraciones. También esta tiene las numeraciones, por eso me di cuenta que decía Salmo 33, pero tiene los versos del 34. Por eso. Porque el 34, si ves aquí dice eso, ¿no? 33 entre Gusten y vean, exactamente, gusten y vean lo bueno que es Yahvé. Ujú. ¿Ok? Entonces de pronto por eso viene la confusión. Por esa numeración. ¿Y por qué, en lugar de decir Yahvé, por qué dicen Señor? Si dice Yahvé en la Biblia, ¿por qué le cambian? Igual. Porque hay unas traducciones que son diferentes. Pero Yahvé, Elohim, Señor, Padre, todos son, digamos que, sinónimos. Y entonces, no sé, de cierta manera, para la lengua española, sienten que es mejor Señor que Yahvé. Entonces, no hay diferencia en la palabra, ¿ok? Es lo mismo Señor que Yahvé. Si ven, si se están fijando en cosas, ¿sí ven? Decía a todos, entre más nos damos cuenta, más preguntas hacemos. Y todas las preguntas son muy buenas, muy buenas. ¿Alguna otra más? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, siguiendo con esto, hoy vamos a hablar de los salmos de peregrinación y ascenso. ¿Ok? Peregrinación y ascenso. Y como dice Bruno, a medida que vamos caminando, pues vamos descubriendo y vamos viendo cosas que no veíamos, ¿verdad? Como que empezamos a desarrollar cierta
cierta resistencia, cierta capacidad de empezar a ver un poco más. ¿Se acuerdan ustedes? No sé, por ejemplo, acuérdense cuando tomaron el auto por primera vez, iban manejando. ¿Se acuerdan haber visto algo a los lados? ¿O iban tan tiesos aquí al frente que no podían ni voltear la cabeza? Y cuidado con el freno, y si tenían de cambios con el clutch, y que el freno y el clutch y el acelerador, y aquí tieso, ¿verdad? Y no veíamos nada. Después empezamos a sentirnos más cómodos en el carro y ya no estaba sudando tanto ni me cansaba tanto, ¿verdad? Y empecé a voltear un poquito la cabeza, ya veía un poquito más los paisajes, la gente al lado, los otros carros, diferentes cosas, ¿sí? Igual con esto. La primera vez con los salmos, por eso decíamos, primero hay que leerlos para poder orarlos. Entonces la primera vez como que estamos enfocados en las letras, en las palabras, en las comas, no sé, en todo esto, ¿verdad? Todos estos detalles. Después, que ya empezamos a entenderlos un poco más y a ver por dónde caminan y a ver a dónde me llevan, pues empezamos a profundizar y a verlos un poco más profundo, más relajado, con más intención, porque ya no son tan extraños. ¿Ok? Ese es el propósito de todas estas charlas que hemos tenido. Bueno, entonces, después de la sed, cuando tenemos sed, pues queremos ir a la fuente, ¿no? A algún lugar que nos ayude, que nos brinde esa bebida para calmar la sed. O si es hambre, pues para calmar el hambre, ¿ok? Y entonces empezamos a buscar esa sed, ¿a dónde es? ¿A dónde me la quita? Y entonces, no sé, de pronto primero vamos al 7-Eleven. Y tienen una buena selección ahí, ¿verdad? Y ahí media hora después escojo uno y me la tomo y no me quitó la sed. Y después ya aquí no encuentro nada, entonces necesito algo más grande, donde haya más selección. Y después voy allá y consigo algo diferente y tampoco. Entonces me voy a otro lado más grande, ¿verdad? Así vamos en nuestra vida. En nuestra vida no sabemos, solo sabemos que tenemos sed, pero no de qué, ni por qué, ni para qué. Entonces vamos a lo primero, que nos calma la sed. Y entonces de pronto, si es una necesidad de compañía, pues buscamos a alguien que al menos pueda hablar con nosotros. Y después nos damos cuenta de, no, esta persona como que no me llena. Y entonces después voy a otra persona, o después voy a un grupo, o después voy a una comunidad, y nada me llena. Entonces sigo buscando porque sigo con ese afán de buscar algo. Entonces, esta sed, ¿a dónde me lleva? Si vamos caminando de un lado para otro, de un lado para otro, estamos haciendo una peregrinación, ¿verdad? Una peregrinación. Entonces hoy vamos a ver que nuestra vida toda es básicamente una peregrinación. ¿Y hacia dónde? Hacia Dios. Y en el Antiguo Testamento, básicamente desde el Deuteronomio, empezamos a ver cómo Dios le dice a los israelitas, tienen que hacer 3 peregrinaciones cada año. Tienen que ir a Sion, al monte Sion, donde está Jerusalén, y tienen que ir allá en 3 oportunidades. La fiesta de los panes sin levadura, que ese es la Pascua, ¿ok? La fiesta de las semanas, que es Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos, que es básicamente pues la Eucaristía, ¿verdad? La Eucaristía. Estas 3 fiestas eran tan importantes para ellos que de donde fuera que estuvieran tenían que ir. Era obligación, aunque muchos obviamente por necesidades pues no siempre podían ir, pero
siempre trataban de ir, siempre trataban de ir. Esta peregrinación es algo que viene desde ese tiempo y podemos ver que incluso los musulmanes también tienen esta idea de peregrinación y ellos iban a Meca, ¿no? O van todavía pues, y tienen que ir una vez allá. Entonces, mientras iban en este caminar, se alimentaban espiritualmente cantando los salmos, ¿ok? Cantando los salmos. Y a través de todo el libro encontramos salmos de ascenso y de peregrinación. ¿Por qué ascenso? Porque vamos al monte, ¿verdad? Jerusalén queda en el monte Sión, entonces vamos a subir al monte, ¿no? La gente viene desde el Jordán y desde otras tierras y tienen que subir al monte. Entonces son salmos que cantaban de peregrinar, caminar y de ascenso, de subir al monte. ¿Y de dónde venían? Pues de todo lado, las tribus israelitas, y después había israelitas en otros sitios, entonces podían venir de cualquier lado del Medio Oriente, digamos. Pero donde están los salmos de ascenso por excelencia son en los salmos del 120 al 134 principalmente, ¿ok? Principalmente. A ver, no sé si su Biblia lo tenga, pero si van al Salmo 120, en el encabezado, en el mío dice Canción de las Subidas. ¿Dice alguno de ustedes? En el 120 no. No tiene ningún subtítulo ni nada, o a la derecha, arriba. Oh, abajo nada más en las especificaciones dice 120, los salmos 120 al 134 tienen el mismo título, Canción de las Subidas. Ah, ok. Sin duda fueron cantados por los peregrinos judíos. Entonces, Canción de las Subidas, ¿ok? Son los salmos que se cantan durante el viaje. Los salmos que se cantan durante el viaje, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a caminar y vamos a ascender. Vamos a subir a Jerusalén. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estos salmos les ayudaban a unirse a Dios y les ayudaban a pasar el tiempo también, ¿no? A veces cuando uno va manejando es como menos aburrido si tiene música. Entonces, vemos esto de que Jesús también era un peregrino, ¿no? Porque en Lucas, vemos en la introducción, en los 2 primeros capítulos, como dicen que sus padres subían a Jerusalén, ¿verdad? Anualmente, ¿para qué? Para cumplir con la ley. Y siempre llevaban al niño, ¿ok? Siempre llevaban al niño. Pero hubo un cambio cuando el niño cumplió 12 años. ¿Se acuerdan qué pasó? Sí. ¿Ah? Se quedó en el templo. Pues resulta que el niño siempre estaba precisamente con su madre, porque los niños y las mujeres no podían entrar a donde entraban los hombres. ¿Ok? Entonces el niño siempre estaba con su madre. Y en el camino, una de las cosas que hacían era cantar. Entonces seguramente cuando se fueron de regreso de Jerusalén, bueno, a los 12 años el niño ya es un hombre, ¿ok? Aquí digamos, en México la costumbre es que a los 15 años es la fiesta para la niña, ¿no? Porque pasa de niña a mujer. Para ellos a los 12 hay una fiesta que se llama el bar mitzvah, que es cuando el niño pasa de niño a hombre. Entonces eso es a los 12. ¿Qué pasó cuando Jesús cumplió 12 años y llegaron a Jerusalén? Jesús podía entrar con su papá a donde están los hombres. Imagino que como buen papá pues dejó que el niño se fuera donde quisiera, ¿verdad? José. Y después al irse en su costumbre pues se armó el grupo, empezamos a cantar y nos fuimos. Y como dijeron ustedes,
El uno creyó que estaba con el otro creyó que estaba con el otro, que está con la otra familia, que está ahí, por ahí debe venir el niño. Y después de un día, pues bueno, se dieron cuenta, ¿no? ¡Hey! No está. Vámonos por él, vamos a buscarlo. Y lo encuentran a los 3 días en el templo. ¿Por qué nos haces esto, hijo? ¿Por qué me buscaban? Estoy aquí con mi papá, no estoy perdido. No estoy perdido. Pero pues para ellos sí estaba perdido, no de una manera física. Él sabía y ellos no entendieron. María no entendía esto y dice que lo guardaba todo en su corazón, meditando y tratando de entender. Entonces, ¿qué nos dice esto? Jesús nació y creció en ese pueblo, en el pueblo judío. ¿Ok? Entonces, en todas estas peregrinaciones, él también tuvo que haberse aprendido todos estos salmos, ¿verdad? Aquel que es el centro de los salmos, aquel que es el que inspiró los salmos, ahora como hombre los aprende y los canta. Y poco a poco, pues que nos enseña cómo hacerlos parte de nuestra vida y de nuestra oración. Pero entonces, con todo este caminar y todo este sacrificio, ¿qué es lo que están buscando? Entonces, ¿qué es lo que hay en Sión que no hay en ningún otro lado? ¿Qué es lo que hay en Jerusalén que no hay en ningún otro lado? Físicamente, ¿qué construyó Salomón allá? El templo. El templo. Entonces, Salomón construyó un templo, pero este templo es destruido. Ahora vamos a hablar de eso. Después, este templo empieza a ser reconstruido y para el tiempo de Jesús ya tienen el segundo templo, digamos, ¿ok? ¿Y qué pasaba en el templo? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa en el templo? ¿Qué se recibe en el templo? Las ofrendas. ¿Las qué? Ofrendas. Las ofrendas se llevan al templo, pero ¿qué se recibe? ¿Ah? ¿Qué dice? Ahí está la presencia de Dios. Ahí está Dios, está la presencia de Dios. Entonces vamos con la ofrenda y allá el sacerdote nos va a dar la bendición. Entonces vamos a Jerusalén porque en vivo y en directo vamos a recibir la bendición. Si en el mundo hoy en día no hubiera más iglesias que digamos la Basílica de San Pedro allá en el Vaticano, pues todos tendríamos que ir allá a recibir la bendición. ¿Ok? Básicamente es esa la comparación. Tenemos que recibir la bendición. ¿Por qué? Porque esa es la bendición directa, digamos. ¿Ok? Es igual que hoy. Como que pudiéramos ver la misa por computador, en el internet. Pero pues no es lo mismo. La bendición tiene que ser en persona. ¿Verdad? Tiene que ser en persona. Entonces sería igual a eso. Entonces buscan esa bendición. Y esta bendición siempre estuvo presente a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Y era una bendición que se llamaba la bendición arónica, o sea, que venía de Aarón. Y la bendición está en Números capítulo 6, versículos del 24 al 26. Dice así: así dirás a los hijos de Israel: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda paz. ¿Ok? Qué bendición tan linda, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando. Pero ellos necesitaban escucharlo del sumo sacerdote, porque a través del sumo sacerdote era como escucharla de Dios mismo. Bueno, entonces, en el primer párrafo del catecismo dice: Dios, infinitamente perfecto y bendito en sí mismo, en un plan de pura bondad, libremente creó al hombre para hacerlo partícipe de su propia vida bendita. ¿Ok? Dios nos ama, nos creó por amor a su imagen y semejanza.
Entonces por eso quiere siempre estar en relación con nosotros. Y quiere darnos esa vida eterna, esa vida única, esa vida bendita. Pero esa vida solo nos las puede dar si somos limpios. O sea que nos tiene que dar la bendición también para limpiarnos. Y por eso en todo tiempo y en todo lugar Dios se acerca al hombre. Llama al hombre a buscarlo, a conocerlo. Nos escribe su ley en nuestro corazón para con esa escritura crear en nosotros ese deseo de encontrarlo, esa sed. Y entre más temprano en nuestras vidas descubramos que esa es la sed que tengo, menos problemas vamos a causarnos nosotros. Menos problemas vamos a causarnos nosotros. Entonces, en su Hijo y a través de Él, nos invita a aceptarlo, a recibirlo y a recibirlo como en su Espíritu Santo, ¿no? En su Espíritu Santo. Por eso en Marcos al principio nos dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿no? Reciban el Espíritu Santo y renuévense en esta vida. Renuévense en esta vida. ¿Para qué? Para poder ver al Señor. Después San Juan Pablo II, en el documento Tercio Milenio Adveniente, o sea, el tercer milenio que está por llegar, ¿no? Cuando estaba él preparándonos, dice, toda la vida cristiana es como una gran peregrinación a la casa del Padre, cuyo amor incondicional por cada criatura humana, y en particular por el Hijo pródigo, descubrimos de nuevo cada día. Esta peregrinación tiene lugar en el corazón de cada persona, se extiende a la comunidad creyente y luego alcanza a toda la humanidad. No por nada, ya no es solamente Juan Pablo II, sino San Juan Pablo II, ¿no? Qué sabiduría. Entonces todo en esta creación nos apunta al Creador, nos apunta a esta meta, a la meta de llegar a donde fui llamado, donde fui creado para ir. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver si hablamos de estos salmos, ¿no? De estos salmos. Pero miremos un poco otra vez el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas. En el capítulo 22, vemos que dice, la fiesta de los panes sin levadura, también llamada Pascua. ¿Ok? También llamada Pascua. Entonces, por eso sabemos que esta fiesta es la misma, ¿no? En el Antiguo Testamento decía la fiesta de los panes ácimos, ahora hablamos de la Pascua. De la Pascua. Y luego Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, que es donde recibimos al Señor, ¿no? Y estas tres fiestas, como decíamos, hay que hacer la peregrinación. Entonces, estos pueblos iban a Jerusalén para recibir esta bendición. Esta bendición. Sigamos adelante. Y también para unos cantaban, para una fiesta cantaban más unos que otros. ¿Ok? Salmos 113 a 118, que son los salmos Jalab, y el Salmo 119, están en la Torá y estaban cantados porque hablan del monte Sinaí. Pero para ahora enfoquémonos en los que nos dice la Biblia, que son los salmos de ascenso, del 120 al 134. Del 120 al 134. ¿Ok? Incluso en el 122 empieza con esto, ¿no? Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y ahora nuestros pies están en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén edificada como ciudad bien unida, a la cual suben las tribus de Israel.
a la cual suben las tribus de Israel. Varias veces hemos hablado de que Jesús siempre subía a la montaña para encontrarse con el Padre, no para orar. Bueno, siguiendo su ejemplo, nosotros subimos y peregrinamos. ¿Para qué? Para lo mismo, para recibir la bendición y encontrarnos con el Padre, para seguir el ejemplo de Él, nuestro guía. ¿Okay? Él, nuestro guía. Entonces, vamos a ver que estos 15 salmos hablan mucho de Sión y quieren dirigirnos hacia Sión. Quieren dirigirnos hacia Sión. ¿Cuál era uno de los problemas que vivía el pueblo en los últimos años, digamos, últimos 500 años, antes de la venida de Jesús? En el 587 perdieron el templo, ¿no? Fueron invadidos, vino Babilonia, se los llevó y destruyeron el templo. ¿Y qué más perdieron? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso un poco. Como nación que eran, tenían un rey. Perdieron el templo y perdieron la libertad, fueron llevados a Babilonia y se hicieron esclavos. Correcto. Con, Y al perder la libertad y ser esclavos, ¿qué más perdieron? Ya como nación, ya no tenían nación, por lo tanto no tenían rey. Por lo tanto, este rey, heredero de David, se había perdido. ¿Ok? Se había perdido. ¿Y ellos qué estaban esperando? Que regresara este rey. ¿Para qué? Para que los salvara. Para poder regresar a su tierra. ¿Ok? Entonces, cuando regresan, empiezan a construir el segundo templo. Y eso lo vemos en los libros de Esdras y Nehemías, ¿ok? Donde empiezan a construir el segundo templo. Siempre buscando ¿qué? Buscando este sitio donde está Dios. ¿Para qué? Para recibir la bendición. Para recibir la bendición. Entonces la meta siempre será Sión. La meta siempre será Sión. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro en ti, te muestre su misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te conceda su paz. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, qué pena, verdad, que un poco. Entonces, este procedimiento de buscar la bendición y llegar nos viene desde el libro de Siracida, ¿no? Desde el libro de Sirac, donde Simón baja y viene de las bendiciones, ¿no? Simón era el rey en ese tiempo, el sumo sacerdote, y venía ¿a qué? A dar la bendición, porque decía, Simón descendió y se levantó sus manos. ¿Para qué? Para gloriarse en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado que los israelitas no podían pronunciar el nombre del Señor? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Era prohibido. Entonces, ¿será que nadie lo podía mencionar? No, ¿verdad? Sí lo podía mencionar. ¿Quién? El sumo sacerdote podía mencionar el nombre de Yahvé y lo podía mencionar únicamente desde el templo en la celebración litúrgica. Esa era la única parte, el único momento donde lo podía mencionar. Entonces, por eso es tan importante ir a ese lugar, porque era la única parte donde se podía escuchar esa bendición en directo. ¿Ok? En directo. Y en el Nuevo Testamento está el pueblo esperando, ¿verdad? Al principio en el Evangelio de Lucas. ¿Quién era el papá de Juan Bautista? Zacarías. Y Zacarías era un sacerdote. Por lo tanto, Juan Bautista era hijo de sacerdote y también era sacerdote, Juan Bautista, ¿verdad? Pero a Zacarías, ¿se acuerdan qué le pasó? Quedó mudo. Se quedó mudo. Resulta que Zacarías, que era uno de los sacerdotes,
¿ok? Estaba el grupo de sacerdotes y todos los sacerdotes cuidaban del templo. Entonces, entre ellos se distribuían las tareas, ¿ok? Como dicen casi que por lotería, aquí al 1, 2, 3, piedra, tijera y papel. Entonces se distribuían las tareas. Y a Zacarías le tocó la mejor tarea, que era la de ir, entrar al altar del incienso para después salir y dar la bendición al pueblo. Todo este pueblo lo estaba esperando. Pero, ¿qué le pasó a Zacarías? Entró, vino la presencia del Señor. Zacarías duda, ¿no? ¿Cómo que me va a dar un hijo? He estado tratando por cuántos años. Y nada, y ahorita que estoy viejo, sí. No creo. Entonces recibe el castigo. Y la gente que está afuera esperando, ¿qué recibió? Nada. Se quedaron sin la bendición. ¿Por qué? Porque pues él se quedó sin habla. Entonces no pudo dar la bendición. Y vamos a ver después, ya al final de la clase, cuándo le llega esa bendición al pueblo. ¿Cuándo llega esa bendición al pueblo? Entonces empecemos con estos 15 salmos. En el 120 empieza con un grito, ¿no? Un grito de ayuda. En mi angustia clamé a ti, clamé al Señor para que me respondieras, líbrame. Y después sigue, ay de mí que habito como forastero en Mesec, que habito en las tiendas de Cedar. ¿Ok? ¿Dónde estoy? Por allá en Babilonia. Lejos del Señor. Lejos del Señor. Lejos de aquel lugar donde está el templo. Ven, Señor, y ayúdame. Porque solo tú puedes sacarme de aquí, ¿ok? Solo tú. Estoy lejos, sé dónde estoy, he caído en cuenta de por qué estoy allá, de que yo solo no puedo. Ven, Señor, y tú sálvame. Llévame a tu templo, llévame a tu lugar, llévame a tu presencia, ¿ok? Después en el 121, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Sabemos que allá por ese lugar, por esos lugares hay pues bastantes montes, ¿no? Pero más que un monte específico, que es lo que dicen, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él hizo los cielos y la tierra, ¿ok? Después de caminar, pues desde lejos, van a poder divisar el monte que es, el monte Sión. Y saben que ese es el monte de Dios, de aquel creador que lo hizo todo. Entonces, se van acercando y de lejos lo ven, ¿ok? De lejos lo ven. ¿Y cuando lo ven? Pues lo ven en tal lugar, en tal monte, que es el primero, que es lo suficientemente alto para poder ver allá, y a ese monte lo llaman el monte de la alegría. ¿Por qué? Porque ahí, digamos que ya no están perdidos, ahí ya pueden ver el punto a donde están apuntando, a donde van a llegar. Entonces ese es el monte de la alegría. Ese es el monte de la alegría. Vamos al 122. Me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. ¿Okay? Vamos todos. ¿Por qué? Porque solo cualquier peregrinación es más difícil. ¿Ok? Cualquier peregrinación es más difícil, es más profunda. Necesita más esfuerzo. ¿Alguno de ustedes ha vivido un retiro de silencio? ¿Sí? Ok. ¿Ya has vivido retiros que no son de silencio? También. ¿Cuál experiencia ha sido más profunda, más difícil? Silencio. El silencio. ¿Por qué? Porque se concentra uno y a la vez se desconcentra. O el estar frente al sagrario, o sea,
se turba uno, al menos a mí me pasa así, o sea, ya de rato grande no sé qué decirle, o sea, Es bien difícil, ¿no? ¿mandé? Cargar la cruz solo es bien difícil. Sí, Entonces por eso me alegro cuando alguien va conmigo, alguien me anima. Y así nos pasa, hasta para hacer ejercicio. Salir yo solo a hacer ejercicio, no. Pero cuando tengo el compromiso con otro, entonces, bueno, pues ya ni modo, ya somos dos, ¿verdad? se anima. Ya somos dos. Entonces, me alegro cuando me invitaron. Me invitaron a esta peregrinación, me invitaron a este lugar, ¿ok? Vamos a ir todos en grupo a este sitio. E incluso en el 122 dice, porque allí en Jerusalén hay tronos para juicio. Fueron establecidos los tronos de la casa de David. Los tronos de la casa de David. Y otra vez relacionamos los salmos con Lucas, con el Nuevo Testamento en la última cena, donde Jesús les dice, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y se sienten a juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Se sienten, ¿en dónde? En los tronos de juicio, en los tronos de juicio. Entonces, si Jesús los invita a sentarse, es porque Jesús ahora es el nuevo sumo sacerdote, ¿verdad? Si Él está hablando del juicio para que ellos juzguen y Él los está asignando, pues Él es el juez mayor. Él es el juez mayor. Después continúa diciendo el 122. Oren por la paz de Israel, sean prosperados los que te aman. La paz sea dentro de tus muros, por amor de mis hermanos y compañeros. Diré paz dentro de ti, por amor de la casa del Señor tu Dios, buscaré tu bien. Buscaré tu bien. ¿Pero qué les da? ¿Qué les quiere dar? Paz, 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 paz. La bendición es la paz esté con ustedes. La bendición es la paz esté con ustedes. ¿Ok? ¿Y cómo se dice? Aquí dice paz en hebreo. Shalom. Shalom, ¿verdad? Shalom, shalom. Esa es la paz, ese es el regalo de Dios. Por eso, en uno de los castigos, la paz es la bendición y el descanso de Dios es la paz. Por eso en uno de los salmos, digamos que de lamento, Dios se lamenta de lo que hacen, ¿no? Y en la Pascua leemos, este es un pueblo testarudo y no entrarán en mi descanso. No entrarán en mi descanso, ¿verdad? No entraremos en la paz de Dios. ¿Por qué? Porque en la paz es donde podemos vivir a plenitud. En la paz nos encontramos y nos encontramos a Dios. Nos encontramos y nos encontramos a Dios. Vamos a tomar un break aquí, tomémonos el pan con el café. La clase que tiene el laboratorio, ¿no? Dice que va a llevar cálculo diferencial integral. Bueno, pues eso es necesario para química, creo. Pero no lleva una gran cosa para química. Las ecuaciones. Ok. Entonces terminamos con el Salmo 122, ¿no? Los tronos a los cuales después se refiere Jesús y donde se sentarán los apóstoles para el juicio final, Y todo lo que buscamos es, al fin y al cabo, la paz. La paz. Entonces, vamos al 123. A ti levanto mis ojos, oh tú que estás entronizado en los cielos. ¿Ok? Entronizado en los cielos. En el Salmo 121 dijimos, alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y ahora leemos, a ti Señor levanto mis ojos. Levanto mis ojos a los montes, pero ¿a quién? Al Señor. Al Señor levanto mis ojos. ¿Okay? Entonces, cuando nos empezamos a unir y a relacionar,
pues el mensaje se empieza a aclarar, a formar, ¿no? El rompecabezas empieza a mostrarnos la cara, mostrarnos la cara. Levanto mis ojos hacia ti, tú que estás entronizado en los cielos. Hacia Dios es que vamos, hacia Dios es que vamos. Vamos al 124. Si no hubiera sido por el Señor, habríamos sido aplastados. Si no hubiera sido el Señor quien estaba a nuestro lado, habríamos sido tragados vivos. Habíamos sido tragados vivos. ¿Ok? A pesar de que nos vencieron y a pesar de que fuimos exiliados, en todo caso sobrevivimos y en todo caso estamos aquí. En todo caso estamos aquí. ¿Por qué? Porque después dice, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. ¿Okay? Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Entonces los peregrinos iban acercándose y gritaban eso. Nuestra ayuda está en los montes, nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Y después los que ya estaban adentro, los guardias, los que estaban adentro contestaban, ¿quién hizo cielo y tierra? Okay. ¿Quién hizo cielo y tierra? Esto nos debería ayudar y lo deberíamos tener presente cuando en nuestro camino encontramos problemas, ¿no? Cuando encontramos problemas y nos vemos solos, nos vemos derrotados, nos vemos que nadie está ahí para tendernos la mano. Bueno, nuestra ayuda, mi ayuda, está en el nombre del Señor y en Él es quien tengo que confiar. En Él tengo que confiar primero. ¿Por qué? Porque Él al fin y al cabo fue el que hizo todo. Y si tengo problemas con la creación, es el Señor quien hizo la creación, quien me va a ayudar, ¿ok? Entonces, nosotros, maridos, de pronto ustedes, esposas, dejemos de discutir con ellas y dejemos de tratar de cambiarlas nosotros. Tenemos nosotros que ponernos en las manos del Señor. Señor, en ti, mi ayuda está en ti. Mi ayuda está en ti, que tú lo creaste todo. Entonces, dame la sabiduría. Dame la sabiduría para comprender, para entender tu creación y poder trabajar con tu creación, poder amar a tu creación. ¿Ok? Ahorita que estaba diciendo eso, yo sin querer estaba leyendo, Señor, ten piedad de nosotros. ¿En dónde? Digo, ahorita que estabas diciendo... Por eso, ¿en qué salmo? ¿En qué salmo? Aquí en el 123. Dice, Ok. ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ah, ¿Coincidencia o...? ya ves, ya ves. Pero eso lo decimos en misa también, ¿no? Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. ¿Ok? Entonces, todo es una comunidad trabajando. ¿Dónde? En esa peregrinación. ¿Para qué? Para buscar la bendición. ¿De quién? Del Señor que lo hizo todo. El mensaje es, de cierta manera, muy repetitivo, pero nosotros, humanos, imperfectos, y algunos como yo, un poco cabezaduras, tenemos que escucharlo muchas veces para que finalmente rompa esa corteza dura y entre, ¿no? Como hablábamos de la tierra reseca, que al empezar a entrar el agua se empieza a ablandar, así con esto, con la repetición se empieza a romper esa coraza y empezamos a dejar que esta bendición realmente se haga bendición en nuestra vida. Porque la bendición, si nos llega con nuestra coraza dura e intacta, pues se va a resbalar, ¿no? Se va a resbalar. Pero si ya está resquebrajada y puede entrar y puede penetrar, entonces ya va a entrar al corazón. ¿Ok? Sigamos. 125. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén,
así el Señor está alrededor de su pueblo. ¿Ok? Si tú estás enraizado en el Señor, tienes unas raíces firmes a las cuales nada les va a pasar, nada las va a mover. No va a haber tormenta que llegue a tu vida que te destruya. ¿Que te va a doler? Claro que te va a doler, pero no te va a destruir. ¿Por qué? Porque en el Señor está tu salvación, en el Señor está tu fuerza. Porque en oposición a eso, pero a los que se apartan de sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen el mal. ¿Ok? Los que no tienen raíz, se los lleva el viento. Paz a Israel. Nuevamente, paz a Israel. Del juicio no nos salvamos, no se salva nadie. Pero cuando tienes las raíces donde es, el juicio es un juicio de bienvenida. ¿Ok? Cuando no tienes las raíces donde debe ser, el juicio es una tormenta, un viento que te lleva a donde no quieres ir. A donde no quieres ir. Hacemos el 126. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y estamos alegres. Estamos alegres. Estábamos en el exilio, esclavos, trabajando sin descanso. El Señor vino y nos salvó. Nos dio la libertad de nuevo. ¿Qué más razón que eso para que nuestra boca se llene de alegría, verdad? Se llene de proclamación. ¿Y quién lo hizo? No lo hicieron ellos. Si fuera sido por su propio esfuerzo, se habían quedado esclavos. Ya lo habían experimentado antes en Egipto, ¿no? Llegaron allá y por 400 años estuvieron de esclavos. ¿Y quién los liberó? Dios. No aprenden la lección, se alejan de Dios, otra vez terminan de esclavos. Si mal no estoy, esta vez fueron 300 años, creo, en Babilonia. Y allá otra vez, ¿qué? Va el Señor y los vuelve a regresar. Los regresa a su tierra prometida. Grandes cosas ha hecho Él. Grandes cosas. Y estamos alegres. Su dolor, su llanto, se convierte en alegría. ¿Por qué? Porque hubo, digamos que, dos peregrinaciones. Una peregrinación de dolor, de la libertad a la esclavitud. ¿Sí? Una peregrinación, digamos que para abajo. Pero después regresaron a una peregrinación de ascenso, a subir otra vez al monte de Dios. Se fueron llorando y regresaron riendo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hay un salmo que dice así? No recuerdo qué número es. Se fueron con las semillas y regresaron con los frutos. ¿Qué son gavillas? Gavillas como pacas. ¿Ok? ¿Sí? Una paca es lo que llaman. No. ¿Ok? Bueno. Y aquí viene otra afirmación en el 127. ¿Ok? La del 127 no solo es uno de ascenso, sino es también de Salomón. Salmo de Salomón. Y este 127 dice: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si el Señor no conoce la casa, en vano trabajan los que la construyen. ¿Ok? Ahorita estamos hablando del templo que se fue. Y el templo fue construido por este hombre sabio, Salomón, siguiendo los planos de Dios, sí, pero lo hizo él y todo esto, ¿verdad?
¿Y qué pasó con el templo? Fue destruido. ¿Por qué? Porque dejaron que Dios se fuera de ahí. No estaba Dios más ahí. Entonces Dios se fue del templo. Si no es Dios el que está ahí, olvídese que se acaba. Todo imperio humano se acaba. El imperio romano se acabó. El imperio nazi se acabó. El imperio azteca se acabó. El imperio español se acabó. El imperio gringo, a ver cuánto le queda. ¿Por qué? Porque sin Dios no hay vida. Si sacamos a Dios de nuestro centro se pierde. ¿Y cuántas veces lo hemos visto en la historia de nuestro mundo? Y sin embargo, seguimos haciendo lo mismo. Por eso dicen que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra no sé cuántas veces. ¿Ok? Porque todos seguimos tratando de hacerlo a mi manera, porque mi manera es mejor que la suya. Y dejamos a Dios por fuera. Entonces, en vano construye el que lo hace por su propia decisión. ¿Qué me pasó a mí? Yo tenía un muy buen trabajo con Caltrans y de pronto por mi brillante idea decidí salirme para trabajar con mi hermano. Y hubo todos los avisos para que no lo hiciera. Y después me metí en un negocio de comprar una casa para arreglarla y venderla y hubo todos los anuncios para que no la comprara. Pero ahí estaba yo. Y bueno, finalmente pues se compró la casa. ¿Y qué pasó? Terminamos en bancarrota. ¿Por qué? Porque todo fue forzado a mi manera y ese no era mi camino. Gracias a Dios se aprendió la lección y al menos hasta ahora no he vuelto a caer en lo mismo, pero espero seguir aprendiendo con todo esto para que la lección dé frutos y no más ramas rotas. ¿Ok? Entonces, lo único que perdura es lo que construye Dios. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano velan los centinelas. ¿Ok? En vano velan los centinelas. Pero después cambia un poco y habla de lo que es la herencia del Señor. ¿Ok? La herencia del Señor, el fruto del vientre. Feliz el hombre que tiene muchos hijos y los tiene en su aljaba. ¿Ok? Luego se aljaba. Donde guardas las flechas, como como una tipo de mochila, digamos. Tipo mochila. ¿Ok? Tipo mochila. Entonces, si queremos recibir la bendición de Dios, si queremos tener frutos verdaderos en nuestra vida que perduren, acojámonos a la bendición del Señor. Traigamos al Señor a nuestra vida, ¿verdad? Familia que reza unida, permanece unida. Permanece unida. Y si la oración se hace parte de nuestra vida, por más pequeña que sea, pero si perseveramos en lo mismo, ella va abriendo los ojos, ella va abriendo el corazón para que estemos siempre con Dios, ¿ok? Siempre con Dios. Siempre con Dios. Vamos al 128. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Y saltemos al 5. El Señor te bendiga desde Sión. El Señor te bendiga desde Sión. Nuevamente, ¿quién bendice desde Sión? El sumo sacerdote, ¿verdad? O sea, Dios a través del sumo sacerdote es quien da la bendición. Esta bendición que Zacarías no le pudo dar al pueblo. ¿Okay? Esa bendición era la que él tenía que dar y no la pudo dar. Entonces, eso dice en el 128. ¿Ok? El Señor te bendiga para que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos la paz con Israel. Nuevamente, la paz con Israel. Shalom con Israel. ¿Qué fue lo primero que les brindó Jesús a los discípulos cuando Él resucitó y se les apareció? La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Okay. En el 129 más adelante dice: muy mal me han afligido desde mi juventud. Diga ahora Israel, muy mal me han afligido. Esta es una queja, ¿no? ¿Por qué me tratan tan mal si Dios está conmigo? Ahora que están en Sión, quieren contarle todos sus problemas. ¿Okay? Lo primero que hacen es decirle todos sus problemas. Mira cómo me tratan, Dios. ¿Les suena familiar? ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que ustedes le piden a Dios? ¿Qué es lo primero que ustedes le dicen a Dios cuando van a orar? Cambia mi esposo. Que cambie a mi esposo. ¿Qué más? Cámbiame de esposo, dice. Que me cambie de esposo. Arréglame esto, quítame eso, sáname aquello, sáname aquel, ¿verdad? Dame paz. Dame paz, dame esto. Siempre es pidiéndole, siempre es quejándonos, ¿verdad? Siempre es quejándonos. Sale eso antes que decirle, bueno, y de paso también gracias Señor por esto otro, pero ya al puro final, si nos acordamos. Pero acordémonos que venimos es a adorar también, ¿ok? Y entonces sí, bueno, le ponemos todos nuestros males, pero también digámosle, Señor, dame tu gracia y dame tu bendición, ¿ok? Dame tu gracia y dame tu bendición. Por eso más adelante dice, mientras tanto, los que pasaban no decían la bendición del Señor sea contigo. Nosotros te decimos, los bendecimos en el nombre del Señor. ¿Okay? Acerquémonos al lugar correcto y ahí recibiremos la bendición. Ahí recibiremos la bendición. Bueno. Mientras vivamos con aquellos que están lejos del Señor, no tendremos bendición. Acerquémonos pues a Él para que podamos recibir aquello que va a calmar nuestra sed, aquella bendición. En el 130, desde lo profundo clamé a ti, oh Señor. Señor, escucha mi voz. Espero en el Señor, espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera en el Señor más que los centinelas a la mañana. ¿Qué acabamos de leer antes? En vano vela el centinela si no es el Señor quien está cuidando, ¿no? Más que ellos esperan la aurora porque se les acaba ya el turno. Así espera mi alma a ti, Señor. Ven y dame tu bendición. Ven y dame tu bendición. Siempre pidiendo lo mismo, ¿no? Quiero subir por esta paz, quiero subir por esta bendición. 131. Oh Señor, no se ha enaltecido mi corazón, ni se han alzado demasiado mis ojos. No me preocupo por cosas que son demasiado grandes y maravillosas para mí, pero he calmado y aquietado mi espíritu, como un niño se calma en el pecho de su madre. Como un niño se calma, así está mi alma. ¿Han sentido esa paz de Dios? ¿Han sentido esa paz que le dicen, wow, con esta imagen tan clara, esta imagen tan clara de un niño desesperado llorando y que la madre lo abraza, lo alza y se lo pone en el pecho y ya el niño como que se calla? Así nos podemos imaginar nosotros en las manos de Dios. Qué acogedor, qué amoroso es, ¿verdad? Qué acogedor, muy amoroso. Entonces,
La última línea dice, oh Israel, espera en el Señor. Espera en el Señor. En Él es donde está nuestra esperanza. En Él es donde está nuestra fe. ¿Ok? Desde lo profundo, clamo a ti. ¿Ok? Desde lo profundo clamo a ti y en ti encuentro mi descanso. En ti encuentro mi descanso. Un salmo va complementando al otro. Un salmo va complementando al otro. Y después, en el 132, acuérdate, oh Señor, en el favor de David. ¿Ok? A David le había hecho una promesa, ¿verdad? De ti van a ser el Salvador. De ti va a venir el Mesías. Entonces, si tú le prometiste eso a David, no te olvides. No te olvides. ¿Ok? Ellos están presos. Están esclavos. Y les dice, le recuerdan al Señor, Señor, tú lo prometiste, cúmplelo. Mándanos ese rey que nos va a liberar. Y ese fue uno de los graves problemas, que ellos, sabiendo que esperaban el rey, lo esperaban según sus condiciones. ¿Ok? Según sus condiciones. Entonces, la única esclavitud que ellos veían como israelitas era primero la esclavitud en el Antiguo Testamento con los babilonios. Después, en el tiempo de Jesús, la esclavitud era ¿con quién? Con los romanos, ¿verdad? Entonces seguían buscando este rey que viniera a llevarse, a expulsar a los romanos. Por eso nunca aceptaron a Jesús. ¿Ok? Juraste un juramento fiel a David, que uno de sus hijos, con uno de sus hijos le harías el pacto, la alianza, y él sería un hijo para ti y heredaría tu trono para siempre, ¿verdad? Y después más adelante en el versículo 13 dice, porque el Señor ha elegido a Sión, bendeciré abundantemente sus provisiones. ¿Ok? Entonces, por un lado se están quejando y le están pidiendo a Dios, acuérdate todo lo que nos prometiste, que nos darías un rey, que nos bendecirías, que nos darías la libertad. Y más adelante dice, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos cantarán de alegría. Allí haré que brote un cuerno para David. He preparado una lámpara para mi ungido. ¿Ok? En Sión Dios hará que brote un cuerno. ¿Ok? Y un cuerno es un símbolo de unción, un símbolo de poder, un símbolo de la bendición de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es uno? Bueno, en el cuerno, ¿se acuerdan qué era lo que había dentro de un cuerno? Con el cuerno de Samuel, por ejemplo. Aceite, ¿no? Él llevaba el aceite para la unción en el cuerno. ¿Cuál unción? La unción de Dios. Y este aceite era derramado sobre la cabeza, ¿verdad? Y entonces este aceite se caía por todo lado, se regaba pues por todo lado, y esa era la bendición de Dios, como que cubriendo al ungido, ¿no? Cubriendo al ungido. Entonces, este cuerno es lo que Dios va a restaurar en David, la fuerza, la bendición. ¿Ok? El cuerno con el aceite significa eso, la bendición. La bendición. Entonces, lleguemos a los últimos dos, 133 y 134. Miren qué bueno y qué delicioso es que los hermanos habiten juntos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, que desciende desde la barba, sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Ok? La bendición de Dios. La bendición de Dios en este aceite viene y te cubre todo, te cubre todo. No solo te cubre, sino que te lava al mismo tiempo. Te lava al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, este aceite es el de los sacerdotes y también en Sión es a través del cual se da la bendición sacerdotal.
En el versículo 3 dice, es como el rocío del Hermón, que cae sobre los montes de Sión, porque allí el Señor ha mandado la bendición, la vida eterna. La bendición y la vida van juntas, porque la bendición es la vida de Dios en nosotros. ¿Se acuerdan de la plegaria eucarística que dice que tu bendición que cae como el rocío? ¿Qué es el rocío? Agua. Pero ¿agua cómo? Congelada. No es congelada. Como brisa. Como brisa, ¿verdad? Es un agua así como en sus moléculas bien pequeñitas, que con el viento pues se va por todos lados, ¿no? Y casi que hasta por debajo el rocío entra y moja todo. Sí, es la bendición de Dios como el rocío que entra y se mete por cualquier huequito y moja y cubre todo lo que está ahí. Por eso decimos como el rocío, como el rocío. Y en el 134, vengan, bendigan al Señor todos los siervos del Señor. ¿Ok? Vengan y bendigan al Señor todos los siervos del Señor. Los sacerdotes dándole la orden a todos, vengan aquí, que aquí van a bendecir al Señor y el Señor los va a bendecir a ustedes, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué significa que nosotros bendigamos al Señor? ¿Quién se acuerda? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir cuando yo bendigo al Señor? ¿Nadie se acuerda? Que lo estoy reconociendo como mi todo, como mi Salvador, como mi Rey, como mi Creador. Y entonces, al bendecirlo, me estoy sometiendo plenamente a todo lo que Él me da, a todo lo que Él es y a todo lo que Él quiere para mí. ¿Okay? Entonces, vengan y bendigan al Señor todos los siervos del Señor. Los que están de noche en la casa del Señor, alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Que el Señor los bendiga desde Sión, el que hizo los cielos y la tierra. Nuevamente escuchamos esto, el que hizo los cielos y la tierra. Ok, los cielos y la tierra. Entonces, después de pasar por estos 134, por estos salmos, por estos 15 salmos, 120 a 134, volvamos a Zacarías, ¿verdad? Volvamos a Zacarías. Él entra para encontrarse con el Señor, para recibir el Espíritu Santo y después salir y darle la bendición al pueblo. Pero cuando sale, no puede. Está mudo. ¿Y qué pasa al final del libro de San Lucas? Hay una bendición, ¿verdad? Hay una bendición al final del libro de San Lucas. En el último párrafo, el Señor ya ha resucitado, ¿verdad? Ya se les ha presentado. ¿Y quién dijimos que era Jesús? El sumo sacerdote, ¿verdad? El mayor. ¿Y cómo termina? ¿Qué dice Lucas 24:51? Bruno. 24:51. Lucas 24:51. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ahí está. Y mientras los bendecía, esa bendición que no pudo hacer el sacerdote Zacarías, la hace Jesús al final. Y esa bendición no fue únicamente de Dios a través del sacerdote, sino fue de Dios directamente, porque es Jesús el que los bendice. Y a través de estos 12 apóstoles que se sentarán con Él en el trono para juzgar a las tribus de Israel, Él deja y en la Eucaristía se queda con nosotros. ¿Para qué? Para continuar bendiciéndonos. Para continuar bendiciéndonos y llevándonos. ¿Okay? Continuar bendiciéndonos y llevándonos.
Y aprendiendo de San Agustín nos dice que especialmente estos salmos de ascenso los deberíamos estudiar en conjunto con la epístola de los Hebreos, con la carta a los Hebreos. Y específicamente en el capítulo 11, versículo 10, dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ok? Esa ciudad que hablamos, que escuchamos en el Apocalipsis, ¿no? Que tenía la base de las 12 piedras, y las 12 piedras estaban los nombres de los apóstoles. Todos aquellos murieron en fe, sin haber recibido la promesa, sino habiéndola visto y saludado desde lejos, confesándose extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Okay. O sea que todos ellos, que eran los sacerdotes, sabían de la salvación de Dios y la vieron, y vieron a Jesús ascender, pero pues para ellos personalmente era como de lejos, ¿verdad? Y simplemente murieron con fe. Simplemente murieron con fe. Pero entonces Agustín dice que es así como el pueblo necesita verse a sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos peregrinos tal como ellos, dirigiéndonos a la casa del Padre. Dirigiéndonos a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo de aquí es temporal, y este temporal, entre mejor uso hagamos de este temporal, más preparados estaremos para llegar a lo eterno, ¿ok? Para llegar a lo eterno. Entonces después en el capítulo 12, versículo 22 dice: pero vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la multitud de millares de ángeles en reunión festiva, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Okay? Entonces allá es donde vamos a llegar ahora. Ya no es ir a Jerusalén aquí en Israel, ya es ir a la Jerusalén celestial, en compañía del Señor. Allá es donde estamos llamados, ahí es donde estamos llamados. Bueno, y entonces, como hemos dicho, y aquí como cerramos esta bendición, hoy, ¿dónde la recibimos? Los israelitas se iban de peregrinación a Jerusalén para recibir la bendición. ¿Ok? Aquí nosotros deberíamos tomar nuestro asistir a misa como nuestra peregrinación a recibir la bendición. ¿Okay? Cada vez que venimos a misa, venimos a eso, a recibir la bendición de Dios en la paz de su presencia dentro de nosotros, en la paz de la Eucaristía. ¿Okay? Y pues ninguno de ustedes lo hace, pero todos aquellos que se van antes del final de la misa, pues se pierden de esa última bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todas las veces lo hacen, pero en las celebraciones especiales, ¿qué dice a veces el diácono del sacerdote? Inclinen su cabeza para recibir la bendición. ¿Se acuerdan haber escuchado eso? Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Para que se vayan, ya están plenos con la presencia de Jesús en ustedes, pero encima de eso reciban la bendición. Reciban la bendición. Entonces siempre tenemos que quedarnos hasta el puro final. ¿Para qué? Para recibir esta bendición, para recibir la plenitud de todo lo que Dios tiene para que recibamos. ¿Ok? Todo lo que Dios tiene para que recibamos. ¿Alguna pregunta de la peregrinación, del ascenso? Los viernes también, cuando eleva el Santísimo esta bendición. Claro. En la adoración, esa bendición es directamente también de Dios. Por eso, el que preside se tapa todo, para que no haya ninguna carne humana visible ahí. ¿Ok? Entonces, esa capa se llama el velo humeral, y eso cubre las manos, ¿verdad? Y después al elevar la custodia, digamos que la misma custodia cubre la cara también, ¿verdad?
¿Para qué? Para que lo único que se vea es el Señor presente, vivo, vibrante ahí, dándoles la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exactamente. Yo me había preguntado siempre que porque pues también los sacerdotes o los obispos también se cubren para no dar la bendición, y yo me preguntaba por qué, pues si son sacerdotes y ellos consagran el pan, y por qué en ese momento se cubren todo. Ajá. Y se cubren porque en ese momento el sacerdote no puede estar en persona de Cristo porque Cristo está ahí. Entonces, así sea el Papa, no puede estar en persona de Cristo porque Cristo está ahí en persona. No pueden haber dos Cristos. ¿Ok? Cuando Él está levantando el pan y el vino en la consagración, en ese momento es que está ocurriendo la transubstanciación. Entonces, en ese tiempo es cuando Él, ahí sí en persona de Cristo, está diciendo las palabras de Cristo y nos transporta a la última cena. En ese momento. Por eso es, este es mi cuerpo. ¿Ok? Ya después, mira, cuando está aquí en la custodia, Cristo está ahí en la custodia, presente. Por eso nos tapamos toda la carne. Entonces, como cada viernes sería como nuestra Claro que sí. Toda la hora es una peregrinación. Ojalá en esa hora, por ejemplo, puedas vivir un poco el descanso de Dios, en que llegas cargado de toda una semana de trabajo, de problemas, de circunstancias, y que en esa hora, a través de esa meditación, puedas descansar en el Señor, y que te vayas ya descansado, relajado, con el gozo del Señor en tu corazón, ¿no? Ese sería una hora santa perfecta, pues. Todos los viernes. Y todos están invitados. De 7 a 8. De 7 a 8. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Pienso que es muy importante asistir a estas clases para conocer y saber más, porque si no asistimos no sabemos más yo. Y los que sepamos tenemos que repasar, así que siempre es bueno. Bueno, muy bien, entonces cerremos hoy con el Salmo 122. Y váyanse a casa pensando en esa peregrinación de que nos habla, ¿ok? Entonces, todos ustedes más o menos saben eso, entonces vamos a poner la presencia del Señor y simplemente cierren sus ojos y traten de poner la película a esta narración, ¿ok? Traten con sus ojos cerrados de ver la película de este salmo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Yahvé. Finalmente pisan nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, ciudad edificada toda en perfecta armonía, a donde suben las tribus de Yahvé, según costumbre en Israel, a dar gracias al nombre de Yahvé. Allí están los tronos para el juicio, los tronos de la casa de David. Invoquen la paz sobre Jerusalén. Vivan tranquilos los que te aman. Haya calma dentro de tus muros, que tus palacios estén en paz. Por amor de mis hermanos y amigos, quiero decir la paz contigo. Por la casa de Yahvé, nuestro Dios, pediré todo bien para ti. Señor, que a través de estos salmos podamos descubrir la luz que ilumine nuestro camino de peregrinación hacia la casa de nuestro Padre. Que a través de estos salmos podamos descubrir tu llamado, recibir tu bendición
y nutrirnos de tu palabra para perseverar en esta peregrinación y llegar a la meta final, gozando de la paz eterna, habitando en tu reino celestial. Nos ponemos en tus manos en esta noche, especialmente a través de la intercesión de Santa Mónica, mujer entregada a ti, mujer de fe, mujer de oración, a través de la cual los no creyentes vinieron a ti. Y no solo se convirtieron, sino que vivieron como verdaderos hijos de Dios, así como tu hijo San Agustín, que nos dejó tantas enseñanzas. Pedimos pues la intercesión de Santa Mónica, para que nuestras oraciones sean escuchadas por nuestro Señor, para que todos nuestros familiares, hijos, amigos y hasta enemigos, por intercesión de ella, reciban la bendición del Señor y se unan en este camino de gozo y amor hacia la casa del Padre. Nos ponemos todos de pie. Y juntos le rezamos al Padre como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes siempre, ¿ok? Y pongámonos en sus manos. Sí. El tercer sábado es en español. Si quieres en inglés, es el segundo lunes. Es el tercer sábado. Sería el próximo, sería el primer domingo de octubre. Sí. Va a ser a las 3:30. El primer domingo del mes a las 3:30 de la tarde. Ok. Entonces después de la misa. Sí. Sí. Ok, perfecto. Sí, la misa de 2 a 3 y las 3:30 de votación. Oh, otra cosa, curiosidad. Para eso que se hace un